Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Se terminó de construir en Alemania un reactor nuclear que podría revolucionar el mundo de la fusión nuclear. No se debe confundir fusión con fisión nuclear. Fisión es lo que se hace en las centrales nucleares, dividir átomos de elementos grandes para obtener así energía. La fusión es una técnica muy compleja que podría usar agua como combustible y que funciona justamente al revés. Se trata de juntar átomos para obtener energía, lo mismo que pasa en el Sol, y es por esto que es tan complicada de llevar a cabo. Las temperaturas tan altas hacen que sea complicado mantener una reacción estable durante más de unos segundos. Sin embargo, este nuevo reactor ha sido diseñado por un superordenador que ha optimizado la estructura de tal modo que ofrezca un máximo rendimiento y permita, a lo mejor, que las necesarias pero por ahora imposibles reacciones de fusión nuclear se hagan realidad. Estaremos atentos a los resultados. Científicos japoneses crearon un vidrio tan duro y resistente como el acero. La fuerza de este nuevo vidrio es descrita por su capacidad de no ser permanentemente deformado por la tensión externa, causada por ejemplo por un ladrillo lanzado sobre él. Esta medida de fuerza es, en este vidrio, comparable a la del acero. El vidrio también ha resultado ser muy duro, otra medida distinta de fuerza, que representa la resistencia que presenta de ser rayado, y también ha resultado ser increíblemente alta. Esto no es casualidad. Para fabricar este fascinante material se usaron variedades del mineral corindón, un mineral que, aparte de ser barato, es el segundo más duro conocido, superado únicamente por el diamante. Lo único que falta es que el equipo todavía tiene que encontrar una manera de convertir su método en un proceso de producción masiva, algo que revolucionará la industria de los materiales. Por primera vez en la historia se consiguió medir la interacción entre dos antiprotones, partículas de antimateria. El equipo de investigadores ha descubierto que las interacciones entre antiprotones son coherentes con las interacciones entre protones. Además han descubierto que dichas interacciones son atractivas. Los antiprotones tienen la misma masa que los protones, pero distinta carga eléctrica, por lo que entender la sutileza con la que interactúan las partículas subatómicas es algo fundamental para comprender, por ejemplo, por qué hay mucha más materia en el universo que no antimateria, cuando éstas deberían existir a partes iguales y aniquilarse. Una científica que estaba revisando imágenes del rover Spirit de 2003 encontró evidencias de que Marte tuvo en algún momento niebla ácida. Aunque la meteorología de Marte no tiene mucho que ver con la de la Tierra, sí parece compartir un extraño fenómeno, la niebla ácida. A grandes rasgos lo que observó esta científica es que unas rocas marcianas con una composición química idéntica presentaban pequeñas aglomeraciones en donde dicha composición química cambiaba a lo largo de un afloramiento de roca de tan solo 30 metros. El hecho de que las rocas fueran inicialmente de la misma composición indica que eran originalmente idénticas, lo que hace pensar que algo sucedió para que se formaran estas aglomeraciones distintas de forma posterior, y la hipótesis más viable parece ser la de la niebla ácida, que podría haber sido muy abundante en la época en la que el planeta rojo estaba geológicamente activo. Se encontró una posible nueva causa de las grandes extinciones masivas que tuvieron lugar en la Tierra. Esta investigación pone en relieve el elemento químico selenio, un tipo de metal bastante raro clasificado como elemento traza. A pesar de su rareza, es un elemento clave indispensable para toda la vida animal y la mayor parte de las plantas, ya que se trata de un micronutriente incorporado por enzimas que protegen el cuerpo de moléculas dañinas. Al estudiar un gran conjunto de datos de elementos traza en todo el registro geológico del mundo, los investigadores encontraron caídas en la concentración de selenio extremas y de abasto global justamente antes de 3 eventos de extinción masiva del planeta: el ordovícico final, el devónico tardío y el final del Triásico. ¿Qué causó estas reducciones espectaculares en la concentración de selenio? Buena pregunta. Nadie lo sabe aún. La NASA anunció cuál fue el causante de que hace miles de millones de años Marte, nuestro planeta vecino, perdiese su densa atmósfera: el viento solar. Gracias a los datos proporcionados por la nave MAVEN, que llegó el año pasado a la órbita del planeta, se ha podido saber que los gases atmosféricos del planeta desaparecen a un ritmo de 100 gramos por segundo. El responsable de esta pérdida de atmósfera, el viento solar, está compuesto por protones y electrones, que generan un campo eléctrico al atravesar el planeta rojo, lo que provoca que los iones de la exosfera, la parte más externa de la atmósfera, se aceleren y salgan
salgan disparados hacia el espacio. El impacto de las partículas de viento solar habría ido progresivamente abriendo la atmósfera del planeta rojo, consumiendo las características que permitían la vida en él y convirtiéndolo en el desierto helado que es hoy en día. También se ha sabido que esta erosión atmosférica aumenta significativamente durante las tormentas solares, por lo que se cree que fue mucho más significativa hace miles de millones de años, cuando el Sol era joven y más activo. ¿Por qué la Tierra no pasó lo mismo? Démosle las gracias al campo magnético. Se publicaron los resultados de los análisis que se hicieron a la estrella que hace unas semanas se hizo famosa por el hecho de que podría albergar una civilización extraterrestre, y los resultados dijeron que no hay nada. Tras monitorear durante más de 2 semanas la zona del espacio correspondiente a esa estrella, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, conocido como SETI, no ha encontrado ningún tipo de señales de radio, rechazando así las suposiciones sobre la existencia de inteligencia extraterrestre en este sistema estelar. Pero los científicos no pierden la esperanza de encontrar una explicación para estos extraños cambios en la luz del cuerpo celeste, por lo que planean usar un telescopio de radio mucho más potente denominado Green Bank. En todo caso, se descarta, por desgracia o por fortuna, que se trate de una civilización extraterrestre. Un polémico pero interesante nuevo estudio concluyó que las mujeres heterosexuales no existen, o son lesbianas o son bisexuales. Para llegar a esta sorprendente conclusión, el equipo de investigadores monitoreó a 345 mujeres mientras veían vídeos de hombres y mujeres desnudos. Lo que les gustó y excitó se aleja claramente de lo que podría pensarse. Durante el visionado de las imágenes, los investigadores midieron las sensaciones de las participantes, como la dilatación de sus pupilas o su excitación genital. Como cabría esperar, las mujeres que se autodenominaron como lesbianas mostraron fuertes respuestas físicas con los vídeos de 2 mujeres practicando sexo y ninguna reacción cuando intervenía un hombre en la escena. Pero lo que realmente les sorprendió es que aquellas que se identificaron en un principio como heterosexuales mostraron en el estudio la misma excitación sexual al ver imágenes protagonizadas por mujeres que las que aparecían varones. ¿Qué sugieren estos resultados? Pues que si bien puede haber muchas mujeres que solo sientan interés emocional por personas del otro sexo, haciéndolas creer que solo sienten atracción por hombres, sí que se puede afirmar que casi la totalidad de ellas sí sienten excitación sexual por parte de otras mujeres, aunque no lo sepan. Y hasta aquí las noticias. Supongo que te estarás preguntando qué pasa con el especial 100.000 suscriptores que os prometí. El especial está de camino, está medio hecho porque dependo de otras personas, pero espero que en menos de una semana ya esté terminado. No puedo concretar una fecha porque no depende de mí. En todo caso, llegará algún día. Y espero que pronto. Ahora sí que sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a Hacer de Ciencia y no olvides compartir el vídeo. Recuerda que tienes aquí abajo en la descripción los links hacia todas las noticias por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.